¿Sabían que vivimos en la era más incomunicada de toda la historia de la humanidad? ¿No? Suena algo exagerado, ¿no? Pero tiene su lógica, tiene su razón, porque vivimos en un mundo que tiene sistemas de comunicación cada vez más sofisticados, más finos, más poderosos. Y por ejemplo, pues tenemos señales que nos conectan al espacio exterior, tenemos teléfonos con redes 5G que pueden comunicarnos con el otro extremo del mundo en cuestión de milisegundos. Tenemos dispositivos cada vez más pequeños y más inteligentes. E incluso ahora se habla en el mundo de la computación cuántica, que puede hacer millones de operaciones que lo que las supercomputadoras antes no podían realizar, pues estas computadoras cuánticas lo pueden hacer en fracción de segundos. Y sin embargo, la comunicación que más importa, la más profunda, la más directa y la humana está descompuesta gravemente. Y para muestra un botón, les doy algunos datos de la realidad mexicana de los últimos años que algunos institutos se han dedicado a investigar. Por ejemplo, dice el INEGI que más del 34% de los matrimonios terminan en divorcio. Eso de acuerdo a una estadística del 2023. También dice otra estadística que en los hogares monoparentales, donde solamente está papá o donde solamente está mamá, el 60% de esos hogares reporta dificultad para hablar sobre sus emociones o sobre sus conflictos. La Secretaría de Educación Pública también dice que cada vez es mayor el número de la deserción escolar, abandonan la escuela, la secundaria y el bachillerato, muchos jóvenes, muchas jovencitas, y está relacionado con que son incapaces de comunicarse con sus padres o tutores. Hay una encuesta que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, de Alcohol y Tabaco, la ENCODAT, que realiza el INEGI junto con la Comisión Nacional contra las Adicciones, y las últimas cifras son de 2021, y dice esta encuesta que el 44% de los adolescentes mexicanos prefiere comunicarse antes con sus amigos, contarle las cosas importantes a sus amigos, a sus conocidos, que a sus papás. Y dice por último una estadística que el nivel de violencia intrafamiliar en nuestro país está relacionado con el detonante de la falta de comunicación por tiempo prolongado. Vivimos en una era sumamente incomunicada y podemos preguntarnos, bueno, en esta incomunicación, ¿cómo es que podemos lograr la comunicación en la familia, la unidad familiar? ¿Cómo es que podemos volvernos a hablar de verdad como familias dentro de esta realidad? Bueno, les quiero comentar que el día de hoy, en sus boletines pueden ver, por favor, es domingo de ¿qué? ¿Qué dice el boletín? Domingo de la Santísima Trinidad. En el calendario litúrgico, las iglesias a nivel mundial estamos reflexionando la fiesta de la Santísima Trinidad. Es una fiesta cristiana, estamos recordando el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, cómo Dios está compuesto por, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se relaciona consigo mismo y es un misterio que se nos revela el día de hoy. Hay cosas que no podemos entender de eso y a veces nos hacemos bolas diciendo, ¿cómo es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo? Hay cosas que no podemos entender, pero hay cosas que sí podemos entender. Y es que en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo hay unidad. Y esa unidad está basada en la comunicación. Dios no se encierra en sí mismo, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dialogan, se hablan, se escuchan, se revelan, se entregan el uno al otro. Y esa comunicación nos permite el día de hoy a nosotros aprender. Es clave cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conectan y hablan bien entre ellos, para que nosotros también podamos comunicarnos con nuestra familia, porque así hablando, como dice el título del sermón, pero de verdad hablando, es como se entiende la gente. Y lo primero que podemos ver, vaya por favor allá a su Biblia, Juan 16, en el versículo 12. Hay verdades que nos hablan de la comunicación en la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este pasaje. ¿Ya lo tiene? El versículo 12, léalo conmigo, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis
sobrellevar. Esto significa que cada conversación tiene su momento. Cada conversación tiene su tiempo. Jesús no tenía miedo de hablar absolutamente nada. Jesús no tenía miedo de decir nada, pero también sabía cuando era necesario callar. Y aunque lo sabía todo, sabía el futuro, qué le iba a pasar a cada uno de esos discípulos, que algunos de ellos iban a ser martirizados, etcétera, no se los dice de golpe en ese momento. ¿Por qué? Porque respeta el proceso emocional y espiritual de cada uno de sus discípulos. En la Trinidad, en el Hijo, hay sabiduría para hablar. ¿Cuántas veces, hermanas, hermanos, en la vida diaria no queremos nosotros soltarlo todo? Lo que traemos dentro de nuestro corazón, principalmente cuando estamos enojados, frustrados, cuando estamos dolidos. ¿Y qué pasa cuando terminas soltándolo todo? Terminas hiriendo a los que están a tu alrededor. Terminas diciendo cosas de las cuales después te arrepientes de haberlas dicho. Y en la Trinidad no hay ese tipo de comunicación. La comunicación no se impone, sino que es a través del amor y espera el momento y el tiempo justo para poder comunicarse. Como por ejemplo en la pareja. En la pareja de repente hay uno que es más atrabancado, quiere hablar todas las cosas, y la otra persona es un poco más calmada, dice vámonos llevándola con calma, y el que es atrabancado dice no, pero ahorita lo tenemos que resolver, ahorita mismo vamos a hablar, no vamos a esperar hasta mañana, y entonces empiezan a calentar los ánimos, y el otro que es más calmadito aguanta hasta que de repente ¡pah!, explota también y le responde pues tú esto y tú aquello y tú el otro, cuando no sería mejor aprender a decir como Jesús en este momento no. Dame media hora para tranquilizarme. Hablamos en la noche, hablamos mañana, hablamos pasado mañana sobre esta situación, porque si seguimos ahorita, vamos a terminar lastimándonos. Hay que aguardar el momento correcto. O de repente cuando los hijos, los que fueron adolescentes o tuvieron hijos adolescentes o siguen teniendo hijos adolescentes, el niño o la niña llega en la noche y viene después de la madrugada, después de las 12, y viene de una manera que no nos gusta a nosotros, y lo vemos, y entonces papá y mamá y agarra y empieza a decirle, pero ¿cómo te atreves a llegar a esta hora y en esta casa y ve nada más cómo vienes y y el otro? Y le echa un sermón de 1 hora cuando sería el momento de abrazar, estar, tranquilizarse, y después que las cosas se calmen, preguntar, ¿me quieres contar qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaste a esta hora? Es muy distinto. La pregunta es la misma. ¿Por qué llegaste a esta hora? Que decir, ¿me quieres contar por qué llegaste a esta hora? Hay que aguardar que cada charla pueda tener su momento correcto. Esto aplica incluso para los niños. Hoy que hay tanta revolución acerca de los contenidos que traen los libros en materia de educación sexual, ¿cierto? Hay una revolución en la sociedad sobre todo ese tipo de cosas, y algunos dicen, ¿qué se le debe decir a los niños acerca de materia sexual? Bueno, dicen los expertos, sin meterse en términos de ideologías o de lo que sea, los expertos dicen, al niño le debes decir 2 cosas. Primero, lo necesario para protegerse a sí mismo y que nadie abuse de él o de ella. Y segundo, le debes decir lo que pregunte. Si el niño o la niña dice, ¿cómo se llama esta parte de mi cuerpo? Mamá, papá, ¿cómo vienen los niños a esta tierra? Le tienes que decir lo que pregunte. No vas a agarrar y le vas a decir, sí, mira, hijo, y en la sex shop venden estas cosas y venden estas otras cosas. No, esa es información que el niño no necesita. Eso es algo que el niño no requiere. Pero cuando le metemos información de más al niño o a la niña, estamos violentando su proceso de aprendizaje. Dile lo que necesite para protegerse y contéstale lo que esté preguntando. Porque si no, estás violentando su entendimiento. Entendemos que cada charla llegará el momento en el que puedas hablar de otros temas, pero cada charla tiene su tiempo. Decía por ahí San Agustín de Hipona, este gran teólogo de la iglesia cristiana, decía, Dios se adapta en la medida de nuestra capacidad. No porque la verdad de Dios cambie, sino porque nosotros somos los que cambiamos nuestro entendimiento. Es decir, que Dios respeta el ritmo pedagógico de cada
persona. Dios es capaz de adaptarse a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros tiene un proceso diferente. Entonces vemos que la comunicación en la Trinidad no fuerza la comunicación, sino que respeta la libertad del otro y sabe esperar el momento correcto para que no ocurra la violencia en las conversaciones. Eso es lo primero que podemos ver aquí. Seguimos, por favor, acompáñenme en el versículo 13. Lea conmigo las primeras dos frases. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, les guiará a toda la verdad. Esto significa, hermanos, que nuestra comunicación en nuestras familias tenemos que decir siempre la verdad, pero con amor. La verdad con amor. La verdad no se calla. La verdad no se oculta. La familia no se puede sustentar por mentiritas piadosas. A nadie, escuche bien esto, a nadie le hacen bien las mentiras piadosas. La verdad se dice con amor. No se lanza como una pedrada. La verdad no se lanza como una pedrada. Aquí Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo no nos va a ocultar nada, pero noten la palabra que utiliza. Él os guiará. Quiere decir que el Espíritu Santo nos dirá la verdad como si fuera un guía, no un verdugo. No nos va a maltratar con la verdad, porque hoy en día muchos de nosotros, y me incluyo en esa lista, confundimos la brutalidad con la franqueza. Yo así soy, y yo le caigo mal a la gente porque les digo sus verdades, y yo no me muerdo la lengua para decirle las cosas a la gente y por eso les caigo mal. No, les caes mal porque eres bruto. Porque así no se dicen las cosas. Porque las cosas no se dicen para atropellar a la otra persona. Necesitamos decir la verdad. Hay tantos misterios, hay tantos secretos ocultos a veces dentro de las familias, de todas partes. Por ejemplo, uno que toca más a los varones, a todos, pero en específico a los varones. Y lo saben las aplicaciones que se dedican a esto y las páginas de internet y los negocios que se dedican a esto, es la cuestión de las deudas, de lo económico. De repente papá, el jefe de familia, está endeudadísimo, pero no lo dice en la casa. ¿Por qué? Porque se supone que es el varón, que es el hombre, el que tiene que sustentar, el que tiene que llevar eso, y por miedo, por orgullo o por esa masculinidad tóxica que le metieron en la cabeza, no lo dice y lo calla. Pero callar no resuelve las cosas. Y al rato, cuando la bomba estalla, toda la familia termina afectada. Hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que romper la vergüenza y poder comunicar. Mamá también calla muchas cosas dentro de la familia, ¿no es cierto? A veces hasta pareciera como que mamá está diseñada para callar. Se aguanta los dolores, se aguanta los maltratos, se aguanta muchas situaciones para que los hijos no las vean débiles, para que los maridos, los esposos no las hieran más, porque si ven el punto débil de mamá, a lo mejor las van a herir más, pero el silencio se transforma en un peso insoportable para mamá. Mamá, no calles. Necesitas hablar, necesitas sacar eso que hay dentro de ti. Hay que hablar la verdad siempre con la ternura que viene de Dios, pero con la verdad. Incluso los hijos, ¿no? Los hijos, todos fuimos hijos y de repente callábamos nuestras cosas, nuestros problemas, porque decíamos, si le digo a papá o mamá me van a regañar. No les voy a decir. Se los tengo que ocultar. Papá me va a gritar, mamá me va a gritar, me van a regañar, que voy para allá, que ando con tal persona, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Y saben que eso es lo que genera, porque muchas de las ocasiones los papás no crean un clima de empatía dentro del hogar, pues los hijos terminan buscando respuestas en otro lado, fuera de la casa, y a menudo se encuentran con las peores respuestas que les pudieron haber dado. Y esas respuestas terminan haciéndoles más daño que si hubieran hablado desde un principio con papá y con mamá. En la familia a veces nos han enseñado a mantener los secretos, pero lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se ocultan nada, hablan con la verdad, sin contradicción y sin herir. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo habla como un guía con amor? Vean la frase que sigue a continuación, por favor, sigan su mirada en el versículo 13, dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere. ¿Quieres aprender a decir la verdad? Tienes que aprender a decir la verdad preguntándole a Dios cómo decirlo. Si no sabes cómo decir esa situación, entra en comunión con el Señor, entra en oración con el Señor, lee su palabra y pídele: Señor, dame la paz, la tranquilidad, dótame de las palabras que necesito para hablar este tema difícil en la casa, porque si las digo yo, Señor, tú me conoces. Cómo agarro y despotrico contra todo. Señor, dame la sabiduría y dame las palabras correctas para poder hablar esto, no de acuerdo a tu propio criterio, sino de acuerdo al criterio de Dios, como ocurre dentro de la Trinidad. Decía otro teólogo muy importante del siglo XX, alemán, se llamaba Karl Rahner, y Karl Rahner decía: en la Trinidad Dios es hacia adentro lo mismo que es hacia afuera. En Dios no hay dobles caras, no hay hipocresías, no hay ocultamiento. La verdad, el Espíritu Santo la comunica como la escuchó del Padre y del Hijo. ¿Quieres comunicar la verdad? ¿Quieres aprender a decir la verdad? Comunícate con el Padre y con el Hijo, y así habrá coherencia en tu vida. Y tu familia va a dejar de sostenerse de mentiras piadosas. No le digas a tu mamá porque se enoja. No le digas a papá porque ya sabes cómo es. No le digas a él. No es el momento de decírselo. Comunica la verdad pidiéndole a Dios saber cuándo decirlo. Vean por último esta fracción del versículo 13 que nos falta por leer. Dice la última parte del versículo 13. Leemos juntos. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que decimos, hermanos, no solamente afecta el día de hoy, sino que afecta también el día de mañana. La comunicación en la Trinidad siempre tiene en cuenta que está en el presente, pero siempre se está preocupando y responsabilizando por lo que está en el porvenir. Les hará saber las cosas que están por venir. El Espíritu Santo habla de lo porvenir y toma responsabilidad de lo porvenir. Aquí podemos preguntarnos: ¿y yo cuando comunico las cosas hablo solamente pensando en el momento o me preocupo por los efectos que esas palabras puedan tener el día de mañana? Por ejemplo, si una abuelita, una tía, alguien está ahí diciéndole a los nietos, a los sobrinos todo el tiempo: eres un flojo, eres una floja, eres esto, eres aquello, eres igualito a tu mamá. El efecto de esas palabras en esa persona va a durar por generaciones. Porque no solamente va a definir la personalidad de ese individuo, sino que también va a marcar la manera en la que se va a relacionar con los demás. La manera en la que a ti te dijeron que tú eras, lo vas a ir reproduciendo por toda la vida. Se extiende, es una bomba explosiva, masiva, de expansión. Una pareja, cuando están peleando y se empiezan a decir adjetivos que voy a censurar: eres un inútil, eres una tonta, eres un esto, porque digo, lo censuro porque ya cuando uno está enojado, hermanos, dispara para aquí y para allá. Y luego alguno de ellos termina diciendo: era broma. Pero las bromas lastiman. Dice el dicho popular: entre broma y broma, la verdad se asoma y ya le hiciste un hematoma. Le hiciste un daño tremendo a esa persona. De repente, entre broma y broma, terminas dañando a la otra persona. Tenemos que aprender a comunicar las cosas preocupándonos por el día de mañana. Las palabras que yo digo hoy tienen que sembrar esperanza para el mañana, no destrucción. Lo que yo hablo hoy con mi familia tiene que construir el porvenir, no destruirlo. Decía otro gran teólogo, Tomás de Aquino, que la misión del Espíritu Santo es revelarnos el corazón del reino verdadero, la revelación de lo que ha de venir, y que el Espíritu Santo nos comunica las cosas no para asustarnos, sino para guiarnos. Cuando te preocupas por hablar el día de hoy para poder construir el día de mañana, no debes hacerlo a partir del miedo ni de la destrucción. Si no haces esto, te va a ir mal. No, y tú, si tienes esto, vas a tener estas consecuencias y vas a ver, y el otro. No se trata de meter miedo, se trata de edificar, se trata de orientar, se trata de construir. Y eso también lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Por favor, busquen en su Biblia Efesios 4.
Efesios 4, versículo 29. Y vamos a leerlo todos juntos. Efesios 4, 29. Amén. Leemos y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo que digas debe de ser pensando en construir el mañana. Tenemos boca para comunicarnos con responsabilidad. Decía por ahí un viejo dicho: se piensa para hablarlo, no se habla para pensarlo. Antes de decir las cosas, piénsalo. Porque si dices las cosas sin pensar, vas a estar piense y piense y piense en las consecuencias que lo que tus palabras irresponsables generaron. Entonces, el día de hoy, hermanos, en este episodio de Juan 16, del 12 al 15, vemos a un Dios que habla bien, que se comunica bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comunican bien y nos invitan a nosotros a hacerlo de mejor manera. Decía al principio, algunos dicen, la Trinidad es un misterio. Sí, pero no es un acertijo sin solución. Y lo que podemos entender es cómo se comunican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son una comunidad perfecta, una familia perfecta que se entiende a través del amor y de la palabra, de la comunicación. El Padre dice, este es mi Hijo amado. El Hijo dice, no hago nada sin el Padre. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad del Padre y del Hijo. Es una hermosa familia que está en constante comunicación. No hay ego, no hay interrupciones, no hay falta de comunicación, no hay manipulación. Y si Dios se comunica así, y nosotros somos hijos e hijas de Dios, ¿cuántos de aquí son hijos e hijas de Dios? ¿Amén? Nada más 3, 4, 5, ok, 6. ¿Amén? Todos somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué nosotros no nos comunicamos así? Dios nos invita a comunicarnos de esta manera. Escucha antes de hablar. Habla en el momento preciso. Di la verdad con valor, pero con ternura. Y habla pensando en el futuro que estás construyendo. En este México, hermanos, que hay tanta violencia, esa violencia muchas de las ocasiones comienza con una palabra mal dicha en el momento inadecuado, con alguien que no controló su vientre y dijo lo que se le ocurría en el estrato más bajo o hasta en el estrato de poder más alto. De repente nuestros gobernantes tienen sus desplantes, ¿verdad? Y agarran y dicen cosas y después se tienen que confrontar con la realidad de lo que dijeron. Urge que nos aprendamos a comunicar como la Trinidad lo hace. Hablando, se entiende la gente, pero hay que hablar como Dios. Hay que hablar como Dios habla, con sabiduría, con verdad y con esperanza. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, tú que te comunicas con nosotros, Señor, a través de tu palabra. Tú que quieres que nosotros seamos guiados también, Señor, por medio de tu palabra y aprendamos, Señor, a vivir esa palabra en nuestros hogares. Bendice los hogares aquí representados, Señor. En donde haya comunicación áspera, charlas, Señor, infructuosas, con insultos, con adjetivos, en donde haya discusiones recurrentes, Señor, en donde haya la familia en la que a cada momento están sacando los trapitos al sol del pasado, Señor. En donde se estén echando en cara situaciones a cada momento. En donde los padres se les esté dificultando conectar, comunicar con sus hijos. En donde los hijos estén sintiendo, Señor, que no pueden comunicarse con sus padres. En donde haya una pareja en conflicto, en donde haya una familia donde la falta de comunicación ha hecho estragos. Trae tu sanidad. Trae tu palabra, Señor, en los malos entendidos, en las charlas que nosotros pensamos que no podemos resolver. Trae tu paz al corazón en esos temas que en cuanto nos lo mencionan,
alteran algo dentro de nosotros, Señor, y nos indisponen a poder resolver las cosas bien. Tú quieres que aprendamos de ti, Señor. Tú quieres que aprendamos a comunicarnos, y hoy te rogamos, danos este bendito don de la palabra tierna, la palabra responsable, la palabra a su tiempo, la palabra de verdad. Danos oídos dispuestos a escuchar, que podamos ver a nuestra familia, a nuestros familiares, no a partir de nuestros propios pensamientos o conceptos, sino que podamos ser empáticos y entender lo que el otro, la otra, nos está diciendo. Ayúdanos a comprendernos cada día más y muéstranos el camino perfecto que hay en la armonía y en la unidad de la comunicación. Bendícenos, Señor, y rompe toda situación en cualquier familia que haya impedido, Señor, que hasta el día de hoy dialoguen de verdad frente a frente. Y permítenos gozar de esta tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.